Les había enviado dos documentos. Un informe de la agricultura familiar del año 2021 y este otro documento, agricultura familiar, agroecológica campesina en la comunidad andina. ¿Sí? No sé si se ve en la pantalla este PDF que está en verde. Sí, Positivo, doctor. doctor. Ya, lo tienen ustedes. Me imagino que también han debido dar una mirada, ¿no? Por lo menos al contenido, ¿no? De este documento. De acá, hoy vamos a trabajar con este y con el otro documento del informe 2021 de la situación en América Latina. Y vamos a tener un lapso también de tiempo para que ustedes puedan vertir sus percepciones, sus reflexiones, aportes, como lo hemos estado haciendo en las anteriores sesiones. ¿Sí? Respecto a la solicitud de algunos de los participantes, maestrantes y doctorantes del foro, eh, me comuniqué con el coordinador, con el doctor Cayata, y él se comprometió a colgar en la plataforma en las preguntas para el foro y la tarea uno de la primera semana, ¿no? La pregunta de la primera semana. Entonces me imagino que lo pueden de ahí revisar y completar, ¿no? A ver, si no hay alguna pregunta, entonces podemos comenzar a revisar este documento que trata principalmente de la situación en varios países de la comunidad andina, la situación respecto a la promoción de la agricultura familiar. Es decir, lo, en qué medida la agricultura familiar contribuye a la seguridad alimentaria. Y como ya habíamos mencionado en anteriores clases, nuestros países principalmente basan su alimentación a partir de lo que generan estas economías familiares, estas economías en, asociativas, cooperativizadas en algunos casos, pero con el fundamento principal de que el motor de esta forma de producción es la familia. A ver, vamos a conceptualizar entonces tres conceptos primeramente, lo que es la agricultura familiar, qué es la agroecología y qué es la agricultura ecológica. Ahí podemos ver que la agricultura familiar es la que tiene como uso prioritario la fuerza de trabajo familiar, con acceso limitado a recursos de tierra y capital, así como uso de múltiples estrategias de supervivencia y de generación de ingresos. Hay una heterogénea articulación a los mercados de productos y factores y un acceso y uso de diferentes agroecosistemas. Eso significa que el motor principal de esta forma de trabajo es el trabajo familiar. Nos indica accesos limitados a los recursos de la tierra. ¿Por qué?
no tienen cientos de hectáreas, ¿no? Tienen áreas, superficies pequeñas y medianas. Pequeñas podemos hablar de una hectárea, media hectárea inclusive, 2, 3, 5 hectáreas. En el mejor de los casos, 10. Pero la articulación que presentan las familias y entre familias hacen que esas unidades productivas sean, tengan altos rendimientos de los cultivos que están produciendo. A ver, permítame un segundo. Voy a traer un marcador para señalar un asunto. Eso no vas a encender ustedes. Bien, mil disculpas. Entonces, decimos que la agricultura familiar basa su fuerza del trabajo en la unidad familiar y entre familias. Eso podemos apreciar en las comunidades campesinas, en altura, en altiplano, en valles, en llanos. Aunque cada una de estos pisos altitudinales, la forma de articulación de las familias también tiene sus propias características. Eh, Podemos decir que esa fuerza de trabajo familiar también tiene su propia articulación entre familias, entre, entre productores, que son estas familias, y comercializadores. O sea, la cadena de producción, transporte, comercialización. eh, Ellos principalmente eh, están en el eslabón de la producción. Sin embargo, tienen nexos con agentes eh, compradores, con mercados, es decir, con distribuidores. Y en muchos casos también, sea con apoyo de algunas ONGs, con apoyo de algunas fundaciones o alcaldías locales, eh, logran acceder de forma directa al mercado a través de ferias, ¿no? Ferias campesinas, ferias eh, vecinales, zonales, ferias que se organizan con apoyo de algunas instituciones para llegar de forma directa a los compradores, ¿no? Al mercado. Vamos a ver un poquito más adelante sobre esas características que les estoy mencionando. Otro concepto que debemos conocer es la agroecología, que es la ciencia que estudia la estructura y función de los agroecosistemas
desde el punto de vista de sus relaciones ecológicas y culturales. En su dimensión política, la agroecología es considerada como un instrumento de cambio social, por lo que deja de ser un fin en sí mismo, para convertirse en una estrategia para alcanzar ese bien mayor, que es la transformación de las sociedades no solo rurales, sino también urbanas. Son sociedades basadas en la autodeterminación de los pueblos que crean relaciones sociales y comerciales justas y equitativas. Es decir, la agroecología podemos decir que combina los modos, las técnicas, los instrumentos, los métodos de producción agrícola con la conservación del suelo, de los recursos naturales y en ese accionar, en esa simbiosis, eh, obviamente que es el ser humano el que articula esa relación agrícola y ecológica. La agricultura ecológica no es lo mismo que la agroecología. La agricultura ecológica es un sistema de producción que mantiene y mejora la salud de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa fundamentalmente en los procesos ecológicos, la biodiversidad y los ciclos adaptados a las condiciones locales, sin usar insumos que tengan efectos adversos. La diferencia con la agroecología es que la agroecología tiene una dimensión más social, ¿no? Donde la relación del ser humano con la ecología y la agricultura viene a ser ese bien mayor. En cambio, la agricultura ecológica podemos decir que es la, la aplicación misma, es decir, la práctica de la agricultura sin, sin químicos, sin usar productos dañinos para el medio ambiente. Los principios de la agricultura ecológica, por lo tanto, son salud, ecología, equidad, precaución, ¿no? Donde se presenta una reflexión profunda, ¿no? De los procesos ecológicos, así como los beneficios de la cadena de valor orgánica, es decir, sin el uso de químicos, orgánica, ecológica. Cabe resaltar que los países desarrollados y otros países que están en situaciones avanzadas de desarrollo, pero en posiciones adelantadas, diferencian en los mercados los productos ecológicos u orgánicos que se denominan con los productos tradicionales o producidos de forma común, digamos, de forma tradicional, valga la redundancia. ¿Sí? Los precios, digamos, de un kilo de tomate puede variar con relación a un kilo de tomate tradicional, a un kilo de tomate orgánico o ecológico,
puede fluctuar en un 20-30% el precio, el valor. Y en la etiqueta lo menciona. En nuestros mercados, principalmente en los supermercados y algunas industrias como la irupana, por ejemplo, tienen productos ecológicos y dicen en sus etiquetas, ¿no? Que también van en consonancia de sus precios. El consumidor tiene la posibilidad de elegir entre un producto ecológico, orgánico, o uno que ha sido producido de forma tradicional, de forma con usos de agroquímicos, de fertilizantes, etcétera, ¿no? Bien, esos conceptos, tres principales conceptos. Ahora, lo que se desprende de la agricultura ecológica, la agricultura orgánica. La agricultura orgánica considera que el factor esencial para las plantas, los animales, es la fertilidad orgánica. Perdón, la fertilidad de los suelos. Y esa fertilidad en los suelos eh, es el resultado de la incorporación de residuos orgánicos, lo que se va a transformar en humus. Se puede, por ejemplo, usar la técnica del compostaje. No es una agricultura de sustitución de insumos o una agricultura limpia, como se confunde habitualmente. Más bien busca el manejo integrado de toda la unidad de producción, considerando los diversos factores que componen el agroecosistema. Se trata de minimizar las fumigaciones, ¿no? Los productos químicos. Se trata de manejar eh, esas fumigaciones a través de preparados de procedencia vegetal o inclusive animal, pero sin químicos. Se fumiga para ciertos parásitos, por ejemplo, para ciertas plagas con agua condensada de ruda, macerada, o de té, ajo, diferentes preparados eh, orgánicos que se utilizan para combatir plagas y enfermedades, hongos, ¿no? Y insectos. Y en el suelo se trabaja con compostaje, eso que vienen de cáscaras, de residuos orgánicos, vegetales, ¿no? Otro concepto, la agricultura biológica, considera esencial el uso de materia orgánica en los procesos productivos, abriendo la posibilidad de obtenerla no solo de origen animal o del propio predio, sino también de zonas urbanas. También recomienda la incorporación de rocas molidas al suelo, ya que éstas se descomponen más lentamente que los abonos solubles y no son fácilmente lavadas por efecto de las lluvias. Y la agricultura natural, que tiene respeto por las leyes de la naturaleza. Eh, Se diferencia del resto de las corrientes, es decir, de la orgánica, de la biológica, de la ecológica, en que es reticente a aceptar materia orgánica de origen animal. De acuerdo con sus principios, los excrementos de animales contienen impurezas y en muchos casos no es aconsejable.
Impulsa el desarrollo de técnicas de compostaje vegetal, así como también el uso de microorganismos que auxilian procesos de descomposición y mejoran la calidad del compost. Por ejemplo, acá viene el uso de las lombrices californianas, las lombrices que producen humus, ¿no? Y no así materia orgánica de origen animal. Esas son algunas de las corrientes y las prácticas que principalmente se dan en la agricultura orgánica, la agricultura familiar. Tenemos algunas ilustraciones bastante bonitas de producción. Eh, a ver, en los productores, la producción familiar no solamente se circunscribe en zonas rurales, sino también en zonas periféricas o periurbanas. En el caso de La Paz, existen algunas zonas periurbanas que están copadas por productores locales, por productores familiares. El caso, por ejemplo, de Chicani, donde hay carpas solares, aunque cada vez es menor, porque esa mancha urbana, el crecimiento desordenado, entre comillas, de la urbanización, hace que esos suelos, esas tierras destinadas en principio a la agricultura, por ejemplo, Chicani, les pongo, de Pampajasia ahí atrás, ¿no? Eh, que tenían una buena cantidad de carpas solares, ¿no? Llegaban a 2.000, 3.000 metros en carpas solares. Cada vez se ha ido reduciendo más. Agrosol tiene por ahí sus carpas, todavía algunas para producción de lechugas que abastecen en el mercado local, en la ciudad, pero tenían mucho más. La acelerada urbanización desordenada ha hecho que esas tierras, en lugar de cultivarlas, esas carpas las han convertido en casas de 1, 2, 3, 4 pisos, o los han vendido. Y gente que de Pampajás, de la parte también que da a Irpavi 2, toda esa zona, se vaya cambiando el uso del suelo. Lo mismo con zonas, por ejemplo, en Mecapac, donde habían franjas destinadas a la producción de hortalizas principalmente, con agua del río, Choqueyapu, etcétera, con todas sus limitaciones, igual, se producía y se traía a los mercados de La Paz. Eso también ha ido cambiando. Esas parcelas han ido convirtiéndose en parcelas, en zonas donde lavan arena, piedras, sacan, cargan, volquetas, transportan hacia el destino de las construcciones. O algunos se han atrevido inclusive a construirse ahí en esas parcelas sus casas. Entonces, y así muchos ejemplos, también hacia Palca podemos mencionar lo propio, zonas en que se producían habas, papas, arvejas y otros productos, zanahorias, cebollas, eh, ahora ya son zonas urbanas.
o periurbano. Eso es ya lo mismo. Aquí podemos hablar de, de Ovejuyo, ¿no? De Ovejuyo y la otra parte de Codavisa, la parte alta, ¿no? De Codavisa, que realmente ya no hay estas zonas de producción familiar. Ahora son casas, construcciones. Entonces eso va limitando. La gente, esas familias van cambiando. Por necesidad van vendiendo sus terrenos y ellos van alejándose más o comprándose en el Alto o en otras, o en sus provincias de sus abuelos, que rara vez sucede, de que vendan un terreno en Ovejuyo y se vayan a comprar un terreno en Achacachi. No hay tal, pero sí se compran en el Alto para construirse su casa. Y ese terreno agrícola pierde totalmente su capacidad de uso y se convierte en urbano. ¿Quién pierde? El ciudadano, ¿no? La gente que adquiere esos productos orgánicos sanos y también los mismos que han vendido tienen que cambiar de ocupación. Tienen que trasladarse a otra, digamos, al Alto y comprarse un minibús o alguna otra forma, abrir una tienda y trabajar con eso. Bien, a ver, hemos dicho en anteriores clases que la FAO es el organismo oficial que trabaja a nivel mundial con el tema de la agricultura y la alimentación, fomenta a través de diversos programas, proyectos, tiene presencia en Bolivia también. Ya hace este estudio, ¿no? En Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, indicando que, identificando más bien eh, las categorías, tres categorías de agricultura familiar. La agricultura, mire, agricultura familiar en comunidad andina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y vamos a ir viendo un poquito. La agricultura familiar de subsistencia, la agricultura familiar de transición, la agricultura familiar consolidada. La primera categoría, caracterizada por estar en condición de inseguridad alimentaria, con escasa disponibilidad de tierra, sin acceso al crédito e ingresos suficientes, generalmente están ubicados en ecosistemas frágiles, de áreas tropicales y de alta montaña, y forman parte de la extrema pobreza rural. Esa es una de las categorías. En la agricultura de familia de subsistencia tienen surcos o en su mejor de los casos una cuarta hectárea o en el mejor de los casos media hectárea. Y lo que producen ahí, digamos, en zonas de llanos, es gualusa, yuca, plátano, racacha, ¿no? Un poco de maní en algunos lugares. Y eso le sirve para su alimentación. Arroz quizás, pero no. Arroz necesita superficies más grandes. Estas son de subsistencia. Tienen que comprar arroz. Realizan otras actividades al margen de esa agricultura familiar. Trabajan de cocineras, de choferes, de albañiles, de asalariados, y en esas pequeñas parcelas
es donde producen para su subsistencia, para ayudarse, no tener que recurrir a comprar esos alimentos más, aparte de la carne, huevo y otros alimentos, tener que comprar esos más. En el altiplano lo propio, ¿no? Papa, oca, quinoa, no, necesita más terreno, papa lisa. Después lo van transformando en épocas de fuertes nevadas, fuertes invierno, van a la cumbre y lo transforman en chuño, tunta. En la segunda categoría es la agricultura familiar en transición, que emplea técnicas para conservar sus recursos naturales. Cuenta con mayores recursos agropecuarios y, por lo tanto, con mayor potencial productivo para el autoconsumo y la venta. O sea, algo para su consumo, algo le sobra para la venta. Si bien son suficientes para la reproducción de la unidad familiar, no alcanzan para generar excedentes suficientes para desarrollar su unidad productiva. Además, su acceso al crédito y mercado es aún limitado. O sea, son aquellos que, por ejemplo, traen tomates, producen tomates, traen en cajas, digamos, de cada nave, o producen papas, una parte venden, otra parte ellos guardan, ¿no? Para su consumo. Sí, en esa parte del altiplano. Y si nos fijamos acá, en la agricultura familiar de subsistencia, Bolivia tiene un 67.2% en ese año, FAO 2007, pero esto se mantiene, o ese comportamiento hoy en día todavía es parecido. Un 22.8% de la agricultura familiar de transición y la consolidada en 10%. ¿Qué es la agricultura consolidada? Dispone de mayor potencial de recursos agropecuarios que le permiten generar excedentes para la capitalización de su vida productiva. Está más integrada al sector comercial y a las cadenas productivas. Accede a riego y los recursos naturales de sus parcelas tienen un mejor grado de conservación de uso, pudiendo superar la pobreza rural. Esta agricultura familiar consolidada, por ejemplo, eh, aquellos productores de quinoa, pese a tener niveles, a presentar niveles de pobreza acentuados en el norte de, no en el norte de Potosí, sino más bien en el sur, ¿no? Eh, Morrolipes, Surlipes, toda la parte está hacia Uyuni, donde son productores de quinoa, han logrado articular sus, sus unidades productivas y consolidarlas de tal forma que los rendimientos son importantes y sus niveles de producción también son altos. Obviamente que estas familias también tienen sus particularidades, porque estas familias campesinas van en temporada de siembra, siembran ellos y también se hacen apoyar con familias y amigos, ¿no? Familias ampliadas, como se dice, primos, cuñados, cuñadas, etcétera. Y las superficies
de, de quinoa, en el ejemplo que les estoy poniendo, son considerables. Son 3, 4, 5, 10 hectáreas, inclusive o más. Utilizan tractor, rentan tractores y logran obtener buenas utilidades, ¿no? A la, al cosechar y después vender. Claro que están los intermediarios y aquellos que inclusive exportan. Es aquí, la quinoa real, que es la más apreciada, una de las más. Entonces, lo que sucede con estas unidades familiares de la cadena de la quinoa es que la mayor parte de estas familias van de Oruro o de La Paz o de otras zonas de Potosí a esas zonas productivas en época de siembra. Después esperan que las lluvias caigan en diciembre y ellos se vienen, hacen sembrar todo, dejan las parcelas. Muchas parcelas son rentadas, inclusive, alquiladas, porque no son propietarios de todos. Y después regresan a sus actividades cotidianas, digamos, en Oruro, en el Alto, en Potosí, Cochabamba inclusive. Y dejan pues que esté creciendo las plantas. Y como la quinoa es una de las plantas más, una de las más resistentes a sequías, a suelos salinos, a suelos sódicos, etcétera, van para la cosecha y hacen los negocios vendiendo después, comercializando. En la papa casi sucede lo mismo en este tipo de agricultura familiar consolidada. Siembran sus parcelas, muchas son alquiladas, regresan a sus casas, que no necesariamente están cerca, y dejan nomás ahí que las plantas vayan creciendo. Después, el momento de ir a hacer alguna aportación o hacer algún trabajo, alguna labor agrícola, van. O directamente en la cosecha, si las cosas climáticas andan bien. Entonces, estos manejan, y bueno, en otras regiones del Chaco, de Santa Cruz, Valle Grande y otras zonas, tienen sus particularidades, en muchas de ellas, en el Chaco y otros lugares, manejan riego, se dedican no a la agricultura, pues ahí son más ganaderos, pero Valle Grande, por ejemplo, son agricultores y grandes agricultores, podemos llamarlos, con una variedad de productos, ¿no? Bien, entonces más o menos es este el panorama de la agricultura familiar, de subsistencia, de transición y la consolidación. Hay aquí algunos datos que podemos ver que es el 14% de la población total, genera entre 30 y 40% del PIB agrícola y más del 60% del empleo rural. Da empleo aproximadamente a 2 de cada 3 agricultores. Al menos 100 millones de personas dependen de este sector en estos países, ¿no? Representa más de 80% de las unidades productivas, ocupa entre el 30 y el 60% de la superficie agropecuaria y forestal y es el principal abastecedor de la canasta básica de consumo de alimentos en todos los países.
Estas cifras son importantes, ¿no? O sea, hay mano de obra, hay gente, hay familias dedicadas a la agricultura familiar. Y obviamente subvencionan a los mercados de las ciudades, ¿no? Vamos al mercado a regatear el precio de la papa, el precio de la zanahoria, de los tomates. La gente se asusta cuando el tomate sube de 2,50 a 3 bolivianos, o las lechugas, etcétera. Sin embargo, eh, los factores que intervienen en la producción de estos alimentos mm, no son, no son fáciles, no son sencillos. Producir algo desde la siembra, desde el trabajo de laboreo, pre-siembra, siembra, post-siembra, labores culturales, hasta la cosecha y post-cosecha, varios momentos, diferentes actividades, diferentes etapas. Es todo un complejo la producción. No es sencillo. Más aún cuando se tiene que depender de las lluvias, como lo que estamos ahora atravesando este año, ¿no? Las inclemencias del tiempo, del clima, las granizadas. Nadie nos dice que comiencen las lluvias con granizadas por las elevadas temperaturas que se están produciendo en estos días, ¿no? O las sequías, o en muchos años la, mm, las sequías y en otros lugares las inundaciones, fuertes inundaciones que arrasan con cultivos y todo se pierde, como este año sucedió en Cochabamba, en Santa Cruz, en el Beni y en otras regiones de nuestro país. Bien, vamos a seguir viendo. Aquí hay una apreciación, una puntualización del señor Javier Rivera, que es el presidente de la Asociación, dice, de Pequeños Caficultores de la Marina, coordinador de un programa. Dice, la agricultura familiar a pequeña escala es una alternativa de desarrollo sostenible para los pequeños productores rurales de los países andinos, pues a través de esta se revalorizan los saberes y las prácticas ancestrales agroecológicas, las cuales se fundamentan en el respeto por la vida, la madre tierra, el cosmos y las divinidades. Todo en integralidad con la producción de alimentos sanos, recuperación y conservación de las semillas criollas, revalidación de nuestra historia, conservación del medio ambiente, permitiendo así el intercambio sociocultural a través de los encuentros de semillas, ferias y mercados locales, donde por medio de una relación de confianza del valor de la palabra entre el consumidor y productor, se generan los sistemas participativos de garantía, posicionando aún más a la agroecología como una opción de vida para los pequeños productores de la región andina. En eso se resume lo que es la agricultura familiar a pequeña escala, como una alternativa de desarrollo sostenible
y con grandes eh, que genera grandes oportunidades mm, para las familias productoras y para nuestras familias en las ciudades, ¿no? Podemos ver algunas, ¿no? La relación del ser humano, del hombre, la mano del ser humano y la tierra, donde la semilla es la parte fundamental de una cultura, que incluye información no solo sobre cómo seleccionarla, sembrarla y cuidarla, sino también sobre sus propiedades medicinales, rituales, historias y leyendas. Muchas familias en estos países andinos y en otros países de otros continentes, como por ejemplo Asia, ¿no? China, Tailandia, Filipinas, Centroamérica, México, Honduras, Nicaragua, Cuba, República Dominicana y otros países basan pues su alimentación a partir de la producción en huertos familiares. Es decir, las familias son las que trabajan. Es una práctica que puede ayudar a la captura del carbono y evitar que el suelo descanse sin cobertura, ¿no? Con relación a la gran industria, la agroindustria, la agricultura familiar hace que sus suelos descansen y roten. Vean acá, por ejemplo, esa fotografía, ¿no? Donde hay suelos, este, por ejemplo, está en descanso. No un año, 2, 3, 4, 7 años. Está descansando. Está adquiriendo nutrientes a partir de la captura del CO2 de la atmósfera, retención de agua, eh, nutrientes que se van eh, produciendo a partir de la mineralización, denitrificación, muchos procesos que suceden en suelos en descanso. Aquí hay otro en producción, aquí los surcos podemos ver, y van rotando. Si este, por ejemplo, es haba, este año, al siguiente año que ha dejado mucho nitrógeno, se puede sembrar con grandes expectativas papa o maíz. Y el siguiente año también se puede sembrar papa, maíz. Y después rotar, por ejemplo, y poner arveja o poner nuevamente habas. Y así va manejando y el agricultor, las familias productoras campesinas, eh, tienen pues ya la experticia, el conocimiento a partir de la transmisión de esos conocimientos por parte de sus abuelos, ¿no? De sus padres, van adquiriendo capacidades y conocimientos y van cuidando, preservando sus parcelas. Esa es una otra característica, ¿no? En cambio, la agricultura industrial
es totalmente lo opuesto. Son monocultivos que año tras año se va sembrando y cosechando de un mismo, en unas mismas parcelas, no parcelas, áreas grandes, superficies grandes, ¿no? De varios cientos de hectáreas, mecanizadas, en muchos casos con riego, con el uso intensivo de fertilizantes químicos, ¿no? Se va combatiendo inclusive con avionetas, fumigando. Entonces, esa agricultura es esquilmante, deja los suelos muy empobrecidos. Después de eso, ya ese suelo no sirve. Tiene que ser artificialmente, año tras año, sembrado y producido el caso del girasol, del arroz, de la soya y otros cultivos agroindustriales, caña de azúcar. Bien. Biodiversidad. Ese tema de agrobiodiversidad un poco está destinada para la última clase. Eh, y vamos a tratar la siguiente clase. Aquí vamos a ver, en este cuadrito, a ver algunos desafíos. Las contribuciones y los desafíos. Las contribuciones. A ver, la agricultura familiar agroecológica campesina puede transformar las fincas, como ningún otro sistema agrícola, hacia mejores productividades debido a una mejor fertilidad y estabilidad del suelo. Optimización del uso del agua, diversificación de cultivos e ingresos, resistencia al cambio climático, mejores rendimientos en condiciones adversas y la creación de nuevos mercados. Brindando la información necesaria y los servicios de extensión que se requieren, la agricultura ecológica es una estrategia de bajo riesgo con múltiples beneficios para los agricultores familiares. Otra, la AFAC, que es la agricultura familiar agroecológica campesina, ¿no? Contribuye a establecer, recuperar, mantener y enriquecer la biodiversidad a partir del respeto de la capacidad natural del suelo, las plantas, los animales y el ecosistema. Otra contribución. La FAC mantiene una alta biodiversidad del paisaje agrícola, haciendo uso de las funciones ecológicas naturales para realzar la productividad y la resistencia a las plagas y enfermedades. Otra. La FAC cumple un rol importante en la protección de los recursos agrícolas genéticos del mundo. Se basa en el uso de variedades localmente adaptadas y en programas de mejoramiento vegetal y animal participativos, descentralizados, in situ. Este enfoque permite que las variedades de semillas y razas se mantengan a nivel local para futuras necesidades, mientras que continuamente se adaptan a las presiones ambientales tales como el cambio climático. Entre algunas de las contribuciones. A ver, los desafíos. Nuestra diversidad agrogenética es un recurso crítico para la adaptación efectiva que tenemos que afrontar con el cambio climático. Por esta capacidad se ve amenazada
por algunos acuerdos de los derechos de propiedad intelectual relacionadas al comercio. La imposición de derechos de patentes sobre recursos biológicos y conocimiento tradicional priva injustamente a las comunidades locales sobre su derecho y acceso a los recursos que han cuidado y conservado por generaciones. Eso está referido principalmente, esos derechos de propiedad intelectual, a que las familias ancestralmente, ¿no? Hace 100, 200, 500 años, más quizás, han ido cuidando y preservando las variedades de semillas, de tubérculos, de plantas, y transmitiendo los conocimientos de generación en generación, principalmente por vía oral, no tanto así escrita. Pero lo que sucede es que hoy en día, no este año ni el año pasado, ya hace 2, 3 décadas atrás, empresas certificadoras, empresas agrocertificadoras y también investigaciones dirigidas y financiadas por gobiernos de países centrales, de países hegemónicos, de países como Alemania, como Estados Unidos, Gran Bretaña, han hecho que se vaya a consolidar material genético de esas variedades y esas especies de nuestros países, hagan los estudios y las investigaciones, las pruebas de laboratorio, hasta lograr inscribir como derechos de propiedad intelectual y lograr inclusive patentar variedades de ciertas especies de plantas que son endémicas de nuestros países. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, varias eh, variedades de semillas de trigo, de maíz, de, de quinoa, de cañagua y plantas medicinales y diversidad de tubérculos, variedades inclusive de papas, estén inscritos y protegidos por derechos de propiedad intelectual en esos países, porque han seguido los protocolos correspondientes, han llevado a sus bancos de germoplasma, han reproducido in vitro, etcétera, y han, No tengo, no tengo. No. ¿cómo? Han inscrito como eh, bajo la protección de derechos de propiedad intelectual, patentados en muchos. Y nuestros países, por eso dice acá, miren, la imposición de derechos de patentes sobre recursos biológicos y conocimientos tradicionales. Y nuestros países, nuestros productores, para producir una determinada variedad de quinoa, digamos, o de maíz, tenemos que solicitar y pagar esa
esos impuestos referidos a los derechos de patentes. No, a ver, perdón, ok. Bien. Entonces, lo que les decía, eso es algo grave, lamentable e injusto y triste para las comunidades. Tener que pagar patentes, derechos de autor, de propiedad, de, de los productos que tú mismo los has ido cuidando y además son de tu país, son de tu región, son de tu ecosistema, de tu parcela, de tu tierra. A eso se refiere con esto de esa imposición de derechos de patentes referidos a la agrogenética, ¿no? Y la genética, como sabrán ustedes, eh, ha ido avanzando a pasos agigantados y los países ricos son los que llevan la batuta en estos temas de genética, ¿no? De bancos de germoplasmas, desarrolladores, ¿no? De agrogenética y todo esto. Y la otro de los desafíos es que la agricultura familiar campesina debe contar con un marco de protección legal para que los agricultores puedan seguir teniendo el derecho de conservar, multiplicar, usar e intercambiar sus recursos genéticos. Más aún son las familias agricultoras de la FAC las que movilizan campañas de incidencia para generar un contexto jurídico, instrumental para seguir desarrollando sistemas agroecológicos, ¿no? Estos son algunos de los desafíos. ¿Qué tanto se ha avanzado, dice, en los países de la agricultura familiar campesina? Empecemos con Bolivia. En Bolivia existe un reconocimiento oficial y un marco constitucional muy favorable para el desarrollo de la FAC. La fuerte base organizativa de la sociedad civil y las organizaciones sociales son los pilares de la FAC. Han desarrollado sistemas de producción ecológicos muy competitivos, focalizados en los granos y cereales andinos. Sin embargo, falta desarrollar una mejor integración de los distintos elementos que diversifican el agroecosistema. Bolivia es el único país de la subregión andina que cuenta con un marco institucional de fomento a la FAC, que opera a través del Consejo Nacional de Producción Ecológica, que es un espacio de diálogo entre sector público y sociedad civil para implementar acciones a favor de la agricultura ecológica. Y podemos añadir a esto en que Bolivia tiene lo que se denomina la AOP, ¿no? La Organización de Productores Ecológicos de Bolivia, donde están asociados muchos productores y asociaciones, ¿no? A la AOP, que es la Asociación de Productores Ecológicos, ¿no? Y tiene su centro aquí en La Paz, su sede, y en otros departamentos, sus subsedes, y trabajan con diversas actividades de certificación, por ejemplo, de café orgánico, certificaciones eh, de variedades de maíz, ¿no? Hacen exenciones, trabajan con productores
locales, promocionan semillas orgánicas certificadas, realizan cursos, seminarios, difunden la agricultura orgánica, la agricultura ecológica y otras actividades más. Y este Consejo Nacional de Producción Ecológica, el Senado. Y acá en el documento va analizando lo que pasa en Colombia, en Perú. A ver, veamos de Perú. En Perú, su mayor capital, además de la SAFAC, es el capital institucional con la que cuenta. No solo ha logrado conformar un frente campesino de base amplia como es una Asociación Nacional de Productores Ecológicos, sino que también ha logrado articular a la sociedad civil a través de un consorcio nacional con diversas organizaciones de alcance nacional que tienen en la agenda como punto prioritario impulsar la AFAC. Perú es referente en experiencias AFAC, en mercados ecológicos y en articulación institucional. Sin embargo, su punto más débil se presenta en el contexto político, que por más esfuerzo que la sociedad civil haya invertido en el diálogo con el sector público, muy poco se ha conseguido a nivel central. Las regiones muestran un accionar dinámico descentralizado y pueden incidir paulatinamente en las políticas nacionales. Claro, eso ha ido cambiando también con los años, ¿no? Esta fotografía muestra las tierras altas, la división, ¿no?, entre parcela y parcela, entre propietario y propietario, así con estos cercos de piedra, estas pircas que se denominan, ¿no? Es interesante este documento. Está bien bonito, ilustrado, lo han dividido bien. A ver, vamos a escuchar un poco de sus comentarios. Quisiera que, por favor, vayamos un poco dando puntos de vista y después vamos a entrar al otro documento que les he. Doctor, la palabra. A ver, permítame, Néstor Suxo, ¿no? Correcto, doctor. Simplemente dos palabras. De acuerdo con lo que usted sostiene que la agricultura familiar permite la identificación cultural, la conservación de la biodiversidad que tiene que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Encontré un documento, doctor, que antes del 2014, la FAO, ¿no? Hacía una definición simplemente respecto de la agricultura familiar centrada exclusivamente en eso, ¿no? La agricultura como tal. Sin embargo, a partir del 2014, que es el Año Internacional de la Agricultura, amplía la definición, doctor, ¿no? Y dice que la agricultura familiar es una forma de organizar la agricultura, ganadería, silvicultura, la pesca, la acuicultura y pastoreo, ¿no? Obviamente administrada por la familia, sin valores de cambio, sino exclusivamente orientada al valor de uso, que está ausente, ¿no?, la categoría del salario, que permite simplemente satisfacer las necesidades familiares, de subsistencia, todo aquello. Esta definición, doctor, me hace concuasar con la lógica de producción que tenían o tienen nuestros pueblos, nuestras culturas. Me preguntaba de los pescadores aquí del lago Popó, Yapayapani, ¿no?, que una vez se presentaron ante el gobierno, según comentaron sus autoridades,
porque las aguas que vienen de la empresa minera Guanumi han empezado a casi secar y matar, ¿no? Todo lo que es los peces, y pues Sí, Yapayapani vivía exclusivamente sí, de la pesca, ¿no? Y ajá, decían que mensualmente obtenían para una subsistencia familiar alrededor de 400, 300 bolivianos. Entonces, si este es el concepto que FAO tiene, como también el Foro Rural Mundial, de que la agricultura familiar tiene que ver con esto de la pesca, entonces podemos comprender que en este sector de los urus, o los urus. sí, Ujú, sí, ¿no? Y también los chipayes, por ejemplo, que su producción, claro, la papa no es como la nuestra, ¿no? Que nos servimos, es salada, es seca, es dura, pero que sí han subsistido en base a la pesca. Entonces, de ahí podemos comprender el proceso del intercambio, lo que llamamos el trueque, ¿no? La confusión, perdón, la conjunción, diríamos, de los pisos ecológicos. Entonces, se llevaba el PAPI, lo que pasa también en el sector del agua en La Paz, al valle, y del valle traían el maíz y cosas por el estilo. Entonces, me parece que FAO ha tratado de comprender la práctica exclusivamente de las familias dedicadas a este tipo de agricultura, que permite incluso, ¿no?, compartir los saberes tradicionales, los pensamientos ligados a una identidad. Entonces, por eso también podemos decir que existen comunidades, pueblos que se identifican por la producción agrícola, ¿no? Y exclusivamente. Entonces, el proceso del intercambio, del trueque, pues permite, digamos, ilustrar su forma de apegarse a esta tierra y vivir con cultura. sí. Simplemente esto, doctor. Muchas gracias, licenciado Néstor Suxo, por su aporte. Bien lo ha dicho usted, el año 2014 ha sido el año internacional de la agricultura familiar. El año 2013 fue el año internacional de la quinoa. El 14, el año internacional de la agricultura familiar. Y la FAO ha ampliado el concepto, la definición de la agricultura familiar, mm, no solamente refiriéndose a la agricultura como tal y la ganadería, sino también a la pesca, ¿no? A la pesca eh, y otros rubros que trabajan las familias, ¿no? Y la importancia en la conservación de, de las especies, ¿no? De tubérculos, de semillas y de todo ello. Ahora, esos pueblos han subsistido mm, cientos de años, por no decir miles. El ejemplo que usted pone de los urus y los chipayas, que basan su agricultura principalmente en granos y tubérculos, tienen una forma, una cosmovisión completamente distinta del resto de las culturas, ¿no? Y basan, yo diría, en un casi 100% en su auto, autosostenimiento familiar, ¿no? Son ayllus que están organizados, producen sus propios alimentos. Algunos, claro, irán a comprar, ¿no? Por ejemplo, arroz, fideo, pero lo demás, ellos son los que, y en condiciones extremas, ¿no? Ambiental, climáticas, condiciones climáticas extremas, puesto que esas zonas son desérticas, las temperaturas en invierno son bajísimas, por debajo de 0 grados, los vientos, los suelos altamente salinizados, altamente suavizados, ¿no? Presentan sodio, son suelos sódicos, son suelos salinos, y la escasez también de agua. Frente a todos esos eventos adversos climáticos, han logrado mm,
salir, producir, vivir generaciones tras generaciones, ¿no? Y no solamente ellos, sino también otras culturas que tenemos en los trópicos, en los llanos, ¿no? Que han basado su alimento, porque la base pues de la alimentación es la producción agrícola, pecuaria, pesca. Las zonas bajas se entran al monte y del monte, claro, son recolectores y cazadores. También se traen animales para el balance de su dieta en cuanto a carne y también recolectan de los árboles, ¿no? Cacao, copoazú, diferentes productos que crecen en esas latitudes. Bien, a ver, otro participante. Doctor, para terminar la intervención, Sí, sí, eh, a propósito de los pescadores de Yapayapani, ¿no? Le decía que ya te pan. correctamente fueron al gobierno, le dijeron, nosotros Exigieron. queremos, exactamente, queremos que la empresa minera Guanuni no vierta, ¿no? Todo Claro, los tóxicos. sí, exactamente, porque pues vamos a perder el río y por lo tanto no vamos a sobrevivir, porque es la única forma de subsistencia que tenemos. Y el gobierno, según Sí. cuentan los de Yapayipán, les dijeron, ¿ustedes tributan? No, nosotros no tributamos. Es que la empresa minera da regalías al Estado y les han, ¿no? Les han soltado, por poco no les echan, dice, de la oficina, es lo que han Ah, contado, es un contradictorio, doctor. Muchas gracias. sí, es contradictorio, sí. Y ahora con las presiones del sector minero, que hasta han logrado que se levante ese veto de esa restricción fuerte en áreas protegidas, ¿no? Y han logrado que las regalías sean tan bajitas del sector minero en cuestión del oro. Entonces esas presiones son pues a mano dura, ¿no? Bloqueando carreteras, cercando, bloqueando y transgrediendo las normas aquí en la ciudad, trayendo dinamita. Es bien difícil lidiar con el sector minero, que son los responsables directos de la contaminación de los ríos y las cuencas en todo nuestro país y en otros países. Bueno, Perú y todo, Ecuador, Colombia tienen similares problemas con la minería, pero estamos hablando de nuestro país y son responsables de la contaminación de los y no quieren hacerse cargo. Es bien difícil lidiar con este sector. En cambio, los productores locales orgánicos, hay marcas que están asentados en diferentes pisos en nuestro territorio, se ven imposibilitados de poder luchar contra estos grupos, ¿no? Contra estos sectores. Y eso también es uno de los factores que incide en el éxodo, la migración, son sacados pues de sus propios territorios. Tienen que trasladarse a otros territorios, a otros lugares, a ver de qué viven y cómo subsisten. Ya. A ver, ¿alguna otra participación? A ver, quisiera escuchar alguna otra participación, algún comentario. Teníamos un segundo documento que les envié, ¿no?
referido a esto, a la temática que estamos abordando, es la declaración, lo pueden abrir, Soberanía Alimentaria, un manifiesto por el futuro de nuestro planeta. Esto está actualizado al 2021. El que yo tengo acá es un poquito atrás, pero en esencia enfoca hacia, hacia la alimentación con base en la agricultura familiar, ¿no? Pero voy a retornar un poquito a nuestro documento para analizar esta partecita. A ver, vayan leyendo, permítanme un segundo. Un vaso de agua. Ya, a ver. ¿Qué dice acá? En Bolivia cada vez existe una menor proporción de población rural en relación a la urbana. Ese censo de 2001, 38, 62% urbano. Se estima que existen unas 600,000 unidades productivas agropecuarias de diferentes tipologías, de los cuales 400,000 son unidades familiares de producción constituidas por campesinos e indígenas pobres, una mayor parte de los cuales están en las tierras altas. La pobreza rural en el altiplano y valles, aunque los pueblos indígenas de las tierras bajas también están entre los más pobres. Se ha identificado de cerca de 7,000 organizaciones comunitarias que son vulnerables a la inseguridad alimentaria, representando el 16% de la población total de Bolivia. En el 2005, un 60% de los bolivianos vivían en pobreza, lo que corresponde aproximadamente a 5,6 millones de personas, y un 37% en pobreza extrema, representando a 3,4 millones de personas. Esas son cifras muy altas, ¿no? Con el gobierno de Evo Morales esto ha disminuido, tampoco es lo que se tiene acá, ¿no? Bolivia es un país con una superficie de 1,098,581 kilómetros cuadrados, definido en las regiones de trópico, valles y altiplano. El 30% se inserta en zonas de altura, el 70% en zonas bajas, ¿no? El potencial de los recursos naturales es indiscutible. Bolivia es uno de los 15 países con mayor diversidad en el mundo. Ocupa el sexto lugar en bosques tropicales y el 15º lugar en superficies boscosas. La mega, y puedo añadir ahí de que
el sexto parque, la sexta área protegida más importante de todo el mundo, representa el Parque Madrid y después el de Cotapata. Bueno, la megadiversidad o riqueza biológica se expresa en el gran número de especies animales y vegetales, 20.000 especies de plantas y más de 2.600 especies de vertebrados. Muchos de estos grupos se caracterizan por sus altas tasas de endemismo. Los ecosistemas naturales presentes en Bolivia son también diversos. Incluyen principalmente bosques húmedos tropicales, valles secos y húmedos, bosques caducifolios, sabanas, lagos y ríos. Existe entre 240 y 303 especies con potencial maderable, de las cuales solo se extraen entre 14 a 22 especies, existiendo innumerables riquezas no maderables como el cacao silvestre, majo, azaí y otros muchos. Sin embargo, el deterioro acelerado de los mismos es crítico en el caso de las tierras altas y no menos preocupante en tierras bajas. Uno de los efectos más serios de la expansión de la agricultura en las tierras bajas es la deforestación, con todos sus efectos asociados. ¿Sí? La Amazonía de Bolivia es una región húmeda con más de 280.000 kilómetros cuadrados, cubierta por bosques. En Bolivia existen 22 áreas protegidas en diferentes categorías de manejo. Muchas de ellas corresponden a la categoría de área natural de manejo integrado, que cuentan con biodiversidad que puede ser incorporada para el aprovechamiento de la biodiversidad con calidad ecológica. Y a propósito que estamos mencionando estos datos, yo tengo un libro que he escrito el año 2000, el anteaño pasado, y que lo tengo les voy a mandar al grupo, a los que quisieran comprarlo o adquirirlo. El precio es muy bajito, es al precio de la imprenta, simplemente es de 60 bolivianos, tiene más de 400 páginas, y titula Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y el otro libro titula Una mirada retrospectiva al Parque Nacional Cotapata, que es un libro más delgadito, ilustrado a colores y todo ello, ¿sí? Y que tiene un costo de 40 bolivianos. Les voy a mandar las tapas y el contenido, el índice, y los que quisieran tenerlo, tengo todavía algunas unidades y les puedo enviar o les puedo hacer llegar o nos podemos encontrar para que lo puedan tener ustedes, ¿sí? Lo voy a poner en el grupo dentro de un rato. Bueno, eso es un paréntesis respecto a lo que aquí estamos mencionando sobre el área de manejos integrados, ¿no? La mayor parte de los campesinos indígenas de tierras altas cultivan en suelos marginales y expuestos a fenómenos climáticos cambiantes de sequías y heladas. La mayor parte de los mejores suelos del país, localizados en los valles interandinos, han sido sometidos a intensa presión para el cultivo y no se han aplicado prácticas para su recuperación, llevando a un proceso continuo de degradación. Los suelos de las tierras bajas, relativamente frágiles y erosionables, son sometidos a uso agrícola intensivo, como en el área integrada y la zona de expansión, llevando a su degradación y por consiguiente a su conversión
a usos menos productivos como la ganadería extensiva. Eso más o menos son algunas de las características de nuestra agricultura. Esta otra, el marco legal, el plan del MDRI, Revolución Rural, Agraria y Forestal, ya hemos hablado en algún momento que este plan se basa en la seguridad y soberanía alimentaria, donde el Estado debe recuperar su protagonismo, etcétera. Hablamos también del Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para vivir bien, del 2010. Y aquí explica un poco eso, ¿no? Esas leyes y articulados que protegen la producción agrícola, la producción pecuaria, forestal. Lo pueden ver acá. Aquí hay un resumen cronológico también de la legislación a la producción ecológica en Bolivia. Las exportaciones. Por eso que no voy a volver a explicar porque eso ya hemos explicado en anteriores clases. Los productores ecológicos bolivianos se exportan, los productos ecológicos bolivianos se exportan principalmente al mercado europeo, entre 60 y 70%, y a Estados Unidos 30 a 40%. Un volumen pequeño se exporta a Japón. ¿Qué se exporta? Quinoa, café, cacao, castaña, amaranto y frijol, principales rubros. Quinoa, café, cacao, castaña, amaranto y frijol. En los últimos años se ha incorporado dentro de la producción y certificación ecológica otros rubros, como plantas medicinales, mango, trigo, achiote, arroz, maca, arrayán, cedroncillo, muña, papaya, palto, banano, tamarindo, maracuyá, guayaba, chirimoya, piña, penca, sábila, recolección silvestre de cacao, cebolla, limón, soya y té. También en los últimos años se inició la exportación de productos ecológicos a países como Brasil, Chile y Argentina. Sin embargo, las estadísticas de estas exportaciones no han sido cuantificadas, puesto que las partidas de exportación no diferencian un producto ecológico del convencional. Por el momento no se cuenta con un sistema nacional de control que permita realizar un seguimiento de los volúmenes exportados de productos ecológicos versus convencionales, lo que les decía. Se estima que del total de volumen certificado, en el caso de la quinoa y el café, el 70-80% es ecológico. El cacao, casi el 100%, y la castaña, el 20% cuenta con certificación ecológica. Era más o menos lo que se tiene respecto a estos productos. ¿Sí? Aquí hace el documento un análisis sobre la producción en otros países, ¿no? Colombia, en el Ecuador,
son parecidos las formas de producción. Perú, ustedes pueden ir viendo. Ser productor ecológico en Bolivia, dice, es pensar, es una forma de pensar y de vivir más allá de solo productividad e ingresos a corto plazo, ¿no? Las fincas que desarrollan agriculturas familiares, campesinas, son excelentes, con excelentes resultados porque son agricultores innovadores que manejan vasto conocimiento para la mejora continua de su parcela. La ausencia de educación formal completa no ha sido impedimento para los agricultores, para que los agricultores desarrollen la producción agroecológica. Muchos también, sus hijos ya han ido a las universidades, se han inscrito en agronomía, en veterinaria, en zootecnia, en forestal, y son profesionales. Muchos de ellos, no puedo decir muchos, una parte de ellos han regresado a sus comunidades, a sus lugares a fortalecer, a apoyar, a desarrollar lo aprendido. Muchos se han quedado en las ciudades como empleados públicos, ¿no? Han logrado complementar su propio conocimiento cultural y técnico con cursos de corta y larga duración, desarrollados de manera práctica en sus parcelas, en la que permanentemente experimentan, validan y reflexionan los conocimientos aprendidos en forma crítica. Las fincas agroecológicas campesinas tienen menor dependencia de insumos externos, incluida la requerida materia orgánica, que mantiene su fertilidad, ¿no? Se trabaja bajo el enfoque de sistema. Se autoabastecen con materia orgánica de sus propios animales, y quienes no siempre cuentan con animales se autoabastecen de materia orgánica a partir de la biomasa y relaciones simbióticas que se generan en el propio sistema. Son productores con acceso al mercado, desde local y regional, y algunos inclusive llegan a otros departamentos y a la exportación, de forma que garantiza la obtención de sus ingresos monetarios. Sin embargo, el acceso a los mercados no implica necesariamente que exista diferenciación de precios entre la producción ecológica y la convencional. Te venden igual. Los sistemas agroforestales desarrollados son un excelente ejemplo. Es decir, hacen forestería y en medio de los árboles, plátano, alusa, yuca, otros cultivos. A eso se refiere el agroforestal, ¿no? Son un excelente ejemplo de lo que significa un sistema de producción armónico con la naturaleza, ya que combinan especies arbóreas, frutales y cultivos anuales. Por ejemplo, hileras de maíz, o yuca o alusa, entre árboles de, digamos, de papayas, y estos circundados por árboles de cacao, digamos. Otro caso, café, con sombras de árboles de mayor altura, ¿no? Existe a ver, la combinación de distintas especies permite generar equilibrio entre la extracción e inclusión de nutrientes al suelo sin incluir otro tipo de ayuda, abonos, fertilizantes, insecticidas orgánicos. Algunos productores son o han sido dirigentes con una gran trayectoria en sus niveles organizativos.
En 20 experiencias analizadas se observa que existe autoabastecimiento de alimentos, de materia orgánica y recursos genéticos, pero no cubren sus necesidades energéticas, exceptuando el uso de especies forestales para abastecerse de leña. En general, las regiones cuentan con energía eléctrica, por lo que no sienten la necesidad de abastecerse de energía en forma autónoma. Sí, la energía eléctrica ya ha llegado a, no puedo decir al 100% del país, ¿no? Sería una exageración, pero a grandes áreas rurales. Eso he podido evidenciar yo, tanto en el altiplano como en los valles. En zonas bajas también, exceptuando lo que es zonas así de inundación, pantanal, zonas así como Tifnis y todo eso, pero difícil, muy difícil acceso, pero en otras regiones se tiene energía eléctrica. Sin embargo, dice aquí, de la energía eléctrica se han encontrado experiencias innovadoras como los biodigestores o la cocina solar, pero estos casos son excepcionales y no la regla. Sí, ha habido experiencias promovidas, por ejemplo, por la cooperación alemana para biodigestores, para cocinas solares, para cocinas ecológicas, con bajo consumo de leña, etc. Hay programas que se apoyan, también la FAO apoya eso. Los recursos naturales como el agua y suelo se encuentran limitados por las condiciones geográficas de cada región. Por ejemplo, en el altiplano y valles es una constante la necesidad de agua y la reincorporación de nutrientes al suelo para no distorsionar el equilibrio ecológico ni disminuir rendimientos de producción. En estas zonas son más frecuentes los sistemas de riego y la incorporación de abono en el suelo, mientras que los yungas amazónicos son menos frecuentes por las lluvias, ¿no? Por el exceso también. Dice Basilio Choque, un café de excelencia. En Yungas, Caranavi, la capital cafetalera. Y aquí hay algunas consideraciones que son interesantes leer sobre las experiencias de algunos productores, que les voy a dejar para que ustedes puedan complementarlos. Y la siguiente clase, que es la última clase, vamos también compartiendo lo que en esta parte referida a Bolivia, ustedes vayan leyendo, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que aquí vamos a ir dejando. Ya van a ser las 9. Vamos a ir finalizando y espero que las preguntas y la tarea que se tenía para esta primera, para la anterior en realidad, ¿no? Para la primera semana, ya se lo tenga en la plataforma y puedan irlo contestando. Si no hay más preguntas, más comentarios o alguna intervención, yo voy a ir cerrando y despidiéndome de todos ustedes. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Doctor, buenas noches. Doctor. Buenas Hasta noches. luego.